y B, 3, 1. Claro, la integral de este campo, diferencial de R. Ah, y no he dicho la curva, ¿no? Oye, un ratito. No me digas que me equivoco de PPT. Un ratito, momentito. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. No creo que me quede. Si yo lo pegué. ¿Dónde está? Un segundito, PPT. No, ese no es. Este no es. Un momento, por favor. Ay, me dejarán hacerse viejo. ¿Dónde está? Este es, ¿dónde está? Está multivariable. Esta carpeta creo que es. Hay un camino ahí. Es el camino. Este. Pues. No. Tengo razón. Así es. Listo, mil disculpas. Bueno, para que llegue la mayoría, ¿no? Ya, ahora sí. No, era sin camino. Pensé que había hecho un ejercicio con camino. Ya. Entonces, miren, tenemos el campo. Ahí está, es el mismo. Fíjate. Y se hace en una curva simple. Ya está. Entonces, cuando dice una curva simple, ya saben, pueden utilizar incluso seccionalmente regular. Y dice A 221 con B 31E. Calcular esta integral de línea del campo a través de ese camino simple que nos ha dado. Entonces tú podías, en el caso que sea necesario, tú podrías crear un camino simple. ¿Sí? Entonces la pregunta es siguiente. ¿Qué posibilidades tengo para resolver el problema que me están planteando? A ver, ¿qué me dices? ¿Lo leo o lo escucho? Interesante. Es necesario que empieces a preguntar, ¿no? De que pueda indicar qué posibilidades tengo para resolver este problema. Jóvenes, Profesor, evaluar si el campo es conservativo. evaluar si el campo es conservativo. Ya, esa es una. ¿Y la otra? Parametrizar.
dirás, generar un camino que Claro. no puede profundizar sin, claro, primero es un camino. Podría ser un segmento que una A con B. Podría ser eso. Correcto. Entonces, vayámonos por ver o comprobar si F es un campo conservativo. A ver, los espero. Tú me dirás o me dirán. Miren, aquí tenemos varios miembros de nuestra comunidad. Hay 14. Entonces, al menos 5 respuestas quiero ver, ¿no? ¿Es conservativo? Meines, Meines, Meines. Es tan difícil ver si es conservativo. A ver, jovencitos, oye, fue de broma. Pasó casi 4 minutos, que está tan difícil saber si es ese campo conservativo.
Sí, es conservativo. Gracias, Vladimir. Entonces, Vladimir seguramente ha comprobado las derivadas parciales, pero observen esto, por favor. Indicamos que F es de clase C1, porque les he dicho que ustedes se dedican a derivar. Pero hay que tener cuidado en dónde vamos a establecer la derivada. Observen. F de clase C1 en la región D, que está en el primer octante, observen. X más 0, Y más 0, Z más 0. ¿Y eso por qué? Porque dense cuenta que las funciones P, Q y R tienen, por ejemplo, en el caso de el P, tiene que Y y Z, si son ceros, entonces esa función no puede ser continua en un camino que cruce el plano, por ejemplo, XY. Entonces, en el caso de la función Q, la segunda, no puedes estar sobre un camino que interseque el plano XZ. Y lo mismo para el caso de R. No puedes, por ejemplo, tocar el eje Y o el eje X. ¿Por qué? Porque Z se hace cero. Entonces, es necesario indicar, ¿ve?, dónde está ese espacio. Algo que te apuesto que ninguno de ustedes intentó. ¿Qué han hecho solamente ustedes? Nuevamente, se han dirigido solo a la operación, a derivar. ¿Ya? Tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque no vaya a ser que el profesor Alvarado se le ocurra, mira, te da, ahí están los tres ejes, X, Y, Z, el punto 221, por ejemplo, estaría por acá, en el primer octante, este es el punto A, el otro 3, 1E, está más por acá, ¿no? Pero voy a exagerar y voy a poner por acá, ¿ya? Y el profesor te pone un camino y te dice sí, ¿no? Voy para acá, ¿ya? Y de aquí voy para acá, tocando al eje Z, por ejemplo, ¿no? Y te pregunta, ¿no?, la integral a través de este camino, que es la unión de C1 con C2. C es C1 unión con C2. ¿Sí? Te lo pone así. Y te pregunta, ¿esta integral es independiente de la trayectoria? Y tú agarras las derivadas parciales y te va a salir la derivada parcial de P con respecto a Y, igual que de Q con respecto a X. La derivada de P con respecto a Z, igual que la de Z con respecto a X. La derivada de Q con respecto a Z, igual que la derivada con respecto a Y. Y tú dices que sí. Y después te ponemos 0. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estás tomando un camino, entonces mi conjunto que contiene el camino no puede ser cualquiera. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, cuando tocas acá, el Y se hace 0. Era continuo. ¿Me estoy dejando entender? Jovencitos, por favor, ¿me estoy dejando entender? Sí, sí, profesor. Ya. Entonces, es independiente el camino, pero con las condiciones de que C sea una curva que esté íntegramente contenida en un conjunto abierto en el cual las funciones componentes sean derivables y continuas. Muy bien. Entonces, si restringimos, como estás viendo acá, conjunto D, así puedes hablar entonces de campo conservativo. ¿Ya? Entonces, no es que sea siempre conservativo, no. Muy bien, esto seguramente es lo que han dicho. Ahí está. ¿Ya?
derivada de P con respecto a Y es igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. La derivada parcial de P con respecto a Z es igual a la derivada parcial de R con respecto a X. Y derivada parcial de Q con respecto a Z es igual a la derivada parcial de R con respecto de Y. Bien, entonces, sobre este primer octante, para cualquier camino que esté contenido y me una el punto A con el punto B, pues la integral va a ser independiente de la trayectoria o del camino. Entonces, muy bien, ya comprobaste que el campo es conservativo. Pregunta, ¿qué sigue? Jovencitos, siguiente paso. Siguiente paso, jovencitos. Ahora, ¿qué hacemos? Profesor, encontrar la función potencial. Ya, te saltaste un paso. Tienes que indicar que como es conservativo, entonces es un gradiente continuo de alguna función potencial. ¿Ves? Repito, como es un campo conservativo, es un gradiente continuo de una función potencial. Entonces, hallando la función potencial. Y ahora sí, si voy a hallar la función potencial, ¿me estoy dejando entender? Por favor. Miren, luego podemos calcular la integral de línea usando un camino C' en D que una A con B, o también podemos calcular la función potencial phi, bueno, que le llaman phi, usando el teorema fundamental para integrales de línea. ¿Estoy muy bien? En este caso, vamos a calcular la integral usando la función potencial. Entonces, ahí ves, estás indicando que ese campo conservativo es un gradiente continuo. Entonces, ahí tienes las derivadas parciales, ¿sí? Por favor, todos, ahí a la función potencial, aplicar el teorema fundamental y me dicen cuánto sale ese integral de línea.
Ahorita voy a continuar porque estoy sin nada. A ver, ¿ya? ¿Cómo salió? Mira, si se va a poner una práctica. Ahí está la primera integral, la derivada por c con respecto a x, y la función resulta ser x cuadrado logaritmo y z menos 5 y e a la x, y la constante, deben indicarme por favor la constante k, una constante que depende de y z. Con una cuchara se come eso, tía. Ay, tío. La ropa que tú la tienes, ¿no? A ver, vamos a poner como la buena Sabina. Toma. Luego, miren, se deriva y se iguala con la segunda función, integras, y tienes otra constante. Y lo veo con z. Y así, tomando así, se va a ensuciar, ¿no?
Finalmente, observamos que podemos asumir esa función potencial que comprueba todas las derivadas parciales. Entonces, por favor, a ver, ya tienes todo. ¿Cuánto sale el valor de la integral? No sale con radicales, ¿ah? Por si acaso. A ver, por favor, ¿alguien lo encontró? El valor de la integral. Ahí está. 8/11 cuadrado menos 5 al cubo menos 4 logaritmo de 2. Dije que no tenía radicales. Siempre deben tener a la mano una calculadora. A ver, ¿alguna duda? Gracias, Vázquez. Siguiente pregunta, mira. Considere un campo conservativo y se hace, dice, la curva de la figura. Observen, ¿eh? Aquí van a ver dos caminos. Mira, el camino A. Observa. Vas de 204 hasta el origen. Y otra partícula va del 204 al origen. Pregunta. ¿Quién realiza el mayor trabajo? ¿Quién realiza el mayor trabajo? ¿El que va, la partícula que va por el camino A o la partícula que va por el camino B?
Profesor, ¿en los dos no habría igual trabajo? Estoy preguntando, ¿quién hace más trabajo? Si me dices que ninguno, porque vamos, es el mismo trabajo, Ninguno. eso significa que F has calculado o has hallado que es un campo conservativo. Y aquí sí no interesa el espacio que utilice, puede ser R3. ¿Por qué? Porque esas funciones son continuas en todo R3. ¿Correcto? Entonces, si ustedes determinan que es conservativo, entonces el trabajo es el mismo. Por más que dé la apariencia que el primero tiene un mayor recorrido. Y eso no implica que tenga más trabajo, ¿eh? Por eso acá, F de clase 1, y miren, el conjunto de, ¿ves? Ahora, en este caso, es todo R3, ¿eh? Que es simplemente conexa. Fíjese, acá dice simplemente conexa. ¿Alguien en el salón sabe qué significa eso? Con eso. A ver, estoy preguntando, dice ahí, ¿no? F es de clase 1, ya, sobre D en R3, que es simplemente conexa. ¿Qué significa eso? Profesor, eso no se refiere a lo que vendría a ser conservativo, o sea, como que cualquier camino que tome sería irrelevante o trivial, No. ¿no? Simplemente conexa significa que ese campo vectorial no va a presentar ninguna discontinuidad en ningún punto de R3. Es decir, cuando tengas que las funciones componentes son todos polinomios o trigonométricas, seno, coseno, o una combinación de ellas, entonces siempre el espacio va a ser un conjunto simplemente conexo. Si existe alguna singularidad, por ejemplo, aparece un 1 sobre X, entonces ese espacio no es simplemente conexo. ¿Ya? Como evitarías donde se hace cero, podría decir que es múltiplemente conexo. ¿Ya? Entonces, simplemente conexo significa que el campo no tiene ninguna singularidad, vale decir, es continua en cualquier punto del espacio. ¿De acuerdo? ¿Me dejé entender? Sí, profesor, Ya. gracias. De nada, hijo. Dichosamente dice, no tenemos que integrar la curva, pues es conservativo. En efecto, miren aquí, se comprueba, ahí está. Nuevamente comprobamos. Entonces, si quiero hallar el trabajo realizado, pues busco la función potencial de tal manera que este campo es un gradiente continuo. Y repetimos el procedimiento anterior. Mira, integramos. Primero utilizo la primera función componente y vuelvo a la derivada parcial del campo escalar. Integro, me sale con su constante C sub 1, K sub 1, perdón. Luego utilizo la segunda función, encuentro el segundo supuesto, campo escalar, y luego el tercero. Observando los tres, puedo obtener de que la función potencial va a ser 2x cuadrado en la z más seno de y más una constante. Por lo tanto, en las integrales solamente que voy a hacer, evaluar el punto inicial y el punto final. Está bien. Fíjese acá,
dice phi en 0,0 menos phi de 2,04. A ver, déjame ver. Ah, está bien. El punto de llegada es el 0,0. Correcto. Mucho cuidado, siempre hay que estar observando lo que usamos, ¿no? Al evaluarlo. Está perfecto. Siempre se evalúa primero el punto de llegada y le restas el punto de partida. Pero los dos caminos comienzan del punto 2,04. Entonces, el trabajo realizado sería menos 8e a la cuarta, si es como trabajo, unidades de trabajo, ¿no? UT, pondría yo, ¿no? Unidades de trabajo. Muy bien. Entonces hemos recordado que siempre hay que tener bajo la manga, pues, el hecho de que de repente el campo es conservativo. Ahora tenemos este integral, es una curva de la figura, observen, ahí está. Quiero calcular ese integral de línea. Y ahora si compruebas si es conservativo, el campo no es conservativo. Pregunta, ¿tenemos un solo camino para resolverlo? Bueno, jovencitos, repito, si igualas la derivada parciales mixtas, no sale igual. Por lo tanto, ese campo no es conservativo. Entonces, me queda solamente agarrar y parametrizar. Con el teorema de Green. Dime, Robert, ¿puedo aplicar, según lo que estamos viendo, con ese camino, con esa orientación, ¿puedo aplicar el teorema de Green? Si dice no, ¿por qué? Si dice sí, ¿por qué? Por favor, yo le pregunto a Robert, pero todos, la pregunta es para todos, no es para él. Cuando le pregunto a él, es para todo el salón. Por intermedio de él, pregunto a todos. Y le he dicho, él me dice por teorema de Green, entonces yo pregunto, tal como está esta figura, ¿puedo aplicar el teorema de Green? Porque me lo tienen que indicar en el final, ¿eh? Si no me explicas por qué puedo usar el teorema de Green, sí, porque está orientado positivamente. Y además, debes agregar siempre que el camino es cerrado, es simple cerrado. ¿Ya? Profesionalmente, correcto. Pero hay que indicar que la curva es simple cerrada. Se olvidaba, no es que te dejen, te dibujan todo el camino y no le ponen orientación al eje X. Eso significaría que no es cerrado. Y si no es cerrado, no puedes aplicar Green. Entonces, como tiene orientación positiva y es siempre cerrado, entonces voy a aplicar Green. ¿Y cómo aplicamos Green? A ver, alguien que no sea Julius, ¿cómo aplicamos Green? Por eso primero se graficaba la parametrización y se indicaba la orientación. Sí, pero ahí está, pues. Ahí está la orientación, mira. La pregunta es, ¿cómo aplico Green? A ver.
Porque está orientado positivamente. Ya. Podría ser indicar la región D y luego proceder derivando Q con respecto a X y Ya, después dando P con respecto a Y. claro. Y Menos. La deriva de P, así es. Menos la deriva de P con respecto a X. De Y, perdón. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un integral doble. Y como dijo mi amigo, hacemos la diferencia de las derivadas parciales. La de Q con respecto a X con la de P con respecto a Y. Entonces, ahí están las funciones. Y aquí está, pues, el formato para aplicar Green. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, a ver, ¿cuánto sale, por favor? Ah, su tranca está. Ahí está la región. Va a salir 2 veces el área de la región D. No se olviden que cuando el integrante es 1, el 2 lo saca afuera, entonces sale 2 veces el área de la región D. ¿Está bien? Sale un número simpatiquito. 16. ¿Listo? Ahora, el día de ayer empezamos a comentar, y nos hicimos ejemplos, de que estamos aplicando el teorema de Green de pasar un integral de línea a un integral doble. Pero también podríamos hacer lo inverso. Pasar de la integral doble a la integral de línea. Entonces, miren. Dice, área como un integral de línea. ¿Bien? Y estamos haciendo acá un supuesto. Si P de X, Y es 0 y Q de X, Y es X, entonces la diferencia de la derivada parcial de Q con respecto a X con la derivada parcial de P con respecto a Y es 1.
Pero yo ayer hice los tres supuestos. ¿Cuáles supuestos? Claro, puedo decir que P de coma Y es menos Y y Q de coma Y es 0. Entonces, si repites esto, derivado parcial de Q con respecto a X menos derivado parcial de P con respecto a Y, esto también vuelve a salir 1. Y el otro supuesto es que P sea menos Y medios y Q sea X medios. Entonces, aquí también, si haces la derivada parcial de X menos la derivada parcial de P con respecto a Y, esto sale 1 medio menos 1 medio, 1. Ahí está. Entonces puedes utilizar cualquiera de los tres supuestos. Esta o esta. ¿De acuerdo? ¿Tengo bien? Entonces, siempre esta diferencia, y cuando el integrando, ya que esto va a ser integrando la integral doble, es 1, entonces lo que calculas con esa integral doble es el área de la región de integración. Y si cumplen las condiciones, obtenemos otra manera para calcular el área de la región D, siendo la frontera de la región D una curva orientada contra el reloj. ¿Está bien? Como estoy suponiendo que P es 0, me quedo solamente esta, esta integral va a ser la integral de X diferencial de Y, que circunda un camino C, simple cerrado, que va a ser la frontera de la región D. Entonces, eso es el área de D. Entonces, empecemos viendo un ejemplito. Mira. Sea D la región plana, limitada por una curva, cerrada, simple, regular a trozos y orientada contra el reloj. Entonces, el área viene de esta manera. ¿Ves? El área de D, que repito, ya sabes, la integral doble sobre la región, diferencial de área, va a ser igual a la integral de línea sobre una curva simple cerrada, que es el borde de la región, X diferencial de Y. Y ahí lo que tienes que hacer es parametrizar. Cuando integras esto, ahí parametrizas. Ahora, si después de esto tú ves que la función pues genera un campo conservativo, entonces hallarían la función potencial. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy suponiendo aquí que no es un campo conservativo. ¿Ya? Entonces, miren, ejemplo, Tienen que calcular el área de la región cerrada por la elipse. E cuadrado sobre cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es una elipse. Yo quiero hallar el área. Entonces tú aprendiste en el tema de integrales que eso lo puedes calcular integrando usando coordenadas polares. ¿Está? Entonces, miren, parametrizamos el borde de esa elipse, haciendo el famoso cambio a coseno t para x, ¿cierto? Y para y, perdón, b seno t, donde t vale 0,pi. Esta parametrización orienta la elipse contra reloj, ¿cierto? La parametrización clásica de primero coseno y luego seno hace que vaya en sentido contrario a la manecilla del reloj. En este caso, x es a coseno t, mientras que y es b seno t. Y el diferencial de y es b coseno t diferencial de t.
Entonces, la integral doble va a ser a la integral de línea. ¿Ven? Y miren cómo rápidamente hemos hallado el área. A ver. Veamos otro. Aquí no creo que haya dudas porque es visto bastante simple, ¿cierto? Es decir, yo puedo utilizar siempre así, X de Y, o, como dije ayer, esta misma área es la misma área, ¿está? Menos Y de X, o la misma área integral de menos Y de X más X de Y. ¿De acuerdo? Sale exactamente lo mismo. No es que con uno sale otra cosa, no, no. El área es única. Tú sabes muy bien eso. ¿Ya? Entonces aquí hemos utilizado el primero, ¿no? Y puedo usar siempre, sí, siempre se puede usar el primero, sin la necesidad de hacer los otros dos. Basta que usted escojas uno. A ver, ¿me estoy dejando entender, jovencitos? Jóvenes, ¿me estoy dejando hacer entender? Sí, profesor. Ya, muy amable, hija, gracias. Entonces, mire, aquí tenemos el caso de que la región está delimitada por una poligonal simple, mira. Segmentos, 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 segmentos encierran a la región y te podían pedir el área de esa región. Hacerlo por integral doble, ya al ser varios segmentos, ya lo hace complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente aplicamos el teorema de Green, pero a un camino que va a ser seccionalmente regular. ¿Ves? El área del polígono, por ejemplo, abajo es por el teorema de Green en el plano. Vamos a ver cómo ahí voy a sumar las integrales de línea sobre cada camino. Eso es lo que va a pasar. ¿Bien? Entonces, aplicando Green, mira, este punto aquí es 0 y eso 0 va a ser para cada vértice. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces, el área de la región poligonal es la integral de línea de X diferencial de Y. Y esta es la integral doble, 1 diferencial de área. ¿Ve? Y el camino es, en este caso, bueno, esto más, es la unión, ¿cierto? Es la unión de todos esos caminos, en donde cada uno, fíjense, se ha parametrizado con una parametrización de segmentos, ¿ve? O sea, son segmentos, todos definidos para t de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, cuando tienes, para hacer esa parametrización, acá tienes el X, K, y K, segmento B, o segmento, al siguiente puntito, X, K más 1, Y, K más 1. Entonces, el RT lo puedes tomar así.
Fíjate, restas, como quiere decir que por acá, restas esto menos esto. ¿Está? Por t. Y aquí le sumas más el punto inicial. Acá viene punto y coma, ¿eh? Esto es solamente para x. Entonces, cuando t vale 0, ¿ves? Estás en xk. Cuando t vale 1, simplifica y estás acá, ¿no? Otro igualito, y k más 1 menos yk t más yk. Ahí está, ¿ven? Entonces, cuando haces esta parametrización, pues el t va siempre de 0 a 1. Y abajo estás viendo, que harías nada más y nada menos que, como ya tienes la parametrización, en el caso del y, lo derivas. Cuando tú derivas, queda esto nomás. Queda esto nomás, que está acá adelante. Mira. Esto es cuando tú derivas. Esto por diferencial de t, ahí está. Este es el x, este es el x, y aquí está el y', y aquí está el diferencial de t. Recuerda que y depende de t. Esta ordenada es justamente la que has parametrizado aquí, ¿ven? Este es el y. El y es todo esto, ¿no? Es un y que depende de t, ¿ves? Entonces cuando yo derivo, queda esto, ¿no? Esta es 0, constante. Entonces ahí tienes x y diferencia. Por diferencial t viene a ser el diferencial de y. Está, ¿no? Este es el diferencial de y. Derivada por el diferencial de la variable, ya que y depende de t. Y luego se integra y te sale la sumatoria, ¿no? Nada más. O sea, cada pedacito, lo tendrías que integrar. Por favor, ¿alguna duda? Jovencitos, ¿aquí alguna duda? Porque para que salga esto acá, este más, lo que he hecho es simplemente integrar con respecto a t. Cuando integras, esta constante, lo de afuera, eso queda afuera. Cuando integras acá, queda este coeficiente, x, k más 1 menos xk, y aquí es t al cuadrado sobre 2, ¿ve? Más xk t. Y esto lo evalúas de 0 a 1. Esto molesta. Un momentito, eso que no se ve bien. Que lo vea bien, porque dice xk. Estoy integrando. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando integras y evalúas en 1, acá menos x medios más x, pues efectúa la suma y te queda justamente xk más 1 más xk entre 2. Multiplicado por esto, que lo pones acá. Entonces, esa sumatoria sería pues el valor de el área de la región poligonal. ¿Así? ¿Alguna duda, por favor? Jovencitos, por favor, ¿alguna duda? Ya.
Gracias. Vázquez. Mira acá. Quiero calcular el área de esta astroide. Mira, es un astroide. X a la 2 tercios, más Y a la 2 tercios, 2 a la 2 tercios. Entonces genero mi parametrización. Entonces, el área de esto, tengo que usar el integral doble, ¿ves? Entonces genero mi parametrización, el X, 2 coseno cubo, el Y, 2 seno cubo, y T va de 0 a 2pi, para dar toda la vuelta. ¿Ves? Entonces el área sería la integral doble, diferencial de área. Pero como esto me generaría más de una integral, entonces, ¿qué hago? Aplico el teorema de Dirichlet. Y fíjate, ahí está el 1/2, está utilizando una de las que yo te indiqué. 1/2 de la integral de línea x de y menos y de x. Profe, si hubiera querido usar lo que estamos usando, entonces hacía así nomás, ¿no? Hacía la integral de x de y sobre el primer camino. ¿Eh? Y esto es igual, mira, ahí tienes 1/2 de 0 a 2pi. Acá haría lo mismo, y así en el 1/2 podrías de 0 a pi de x, que es esto. Aquí está el x, 2 coseno al cubo de t. Y ahora esto derivas. Acá sería 6 seno cuadrado de t, deriva de seno coseno t. Ahí está, ¿no? ¿Bien? Eso también me daría lo mismo que está acá abajo. Se integra y listo. Ahora, acá ha habido una parametrización para esa astroide, ¿no? Observen, por favor, ¿alguna duda ahí? A ver, chicos, ¿alguna duda ahí? Ajá, me respondió, creo. Ah, sí, correcto. Entonces, por favor, también es integrar ustedes. Y acá, que es otro, calcular el área, mira, y te doy 3 curvas. Una parábola, otra parábola y una hipérbola. Y generas una región que está delimitada por las 3 curvas. Si vas a integrar o integral doble, hay que dividir esto. Podrías intentar hacer una transformación. Pero aquí te doy una herramienta que es la integral de línea. Entonces, mira, tienes 3 caminos. De A a C, de B a C, de A a B. Entonces generas una parametrización, por ejemplo, para llegar de A a primero el punto de intersección, ¿no? El C, 1/2, 1/4. Luego el punto B, 1/4, 1/2. Y aquí está la parametrización mía de A a C, de B a C. Y podrías luego hacer también de B a A. Entonces fíjate que le das el sentido siempre para aplicar, porque aquí estás aplicando Green, pero en forma inversa, de doble a integral de línea. Tienes que indicar el camino orientado positivamente, obligatoriamente. Entonces, analice, por favor, mira. Fíjate cómo cuando yo quiero invertir un camino, utilizo
esta propiedad, ¿no? Que invierto los límites, entonces le pongo un signo menos, ¿no? Eso es en cuanto a las integrales, ¿no? Entonces, por favor, terminen eso. Date cuenta que no es complicado, son sencillas las integrales, porque ya es hora de que tome asistencia. Bien, vamos a comenzar. Ahí, jovencitos, a Choquipe. Alcalde de Tafur. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, hijo. Aliada González. Presente, profesor, buenas tardes. Gracias, Michelle. Alvarado Mendoza. Presente, profesor, buenas tardes. Gracias. Señor Piero. Aymachoque. Presente, profesor. Gracias, Luis. Barrientos Pareja. A ver, no. Bravo Toribio. Bustamante Benavides. Campana Ramos. Presente, profesor. Gracias, Adrián. Capcha Whipper. Carguas Romero. Castañeda Bernoulli. Champillauli. Chirino Cano. Clavos en Pertegui. Presente, profesor. Presente. Condori Mamani. Condori. Contreras Noa. Cruz Alvarado. Espinosa Valverde. Presente, profesor. Gamboa García. García Valdés. Buenas tardes, profesor, presente. ¿Qué tal, Mazoña? González Guamán. Presente, profesor. Gracias, señor John. Guamán Silvestre. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Lucas Basilio. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, Telián. Muy buenas tardes. Martínez Solórzano.
Mejía Morales. Núñez Poma. Presente, profesor. Ortega Campos. Pareja Farfán. Perillon Top. Presente, profesor. Gracias, Julius. Pineda Jorge. ¿Qué tal, hijita? Roja Guamán. Rojas Temple. Presente, profesor. Rojas Temple. Gracias, señor Alex. Romero Morales. ¿Sí? En el chat está diciendo presente. Ah, Vladimir. No lo escuché. Ok, gracias. Sandoval Quispe. Está gritando. Tranquilo, profe. Tampoco. Santiago Salvatierra. Cifuentes Montalvo. Sosa Palacios. Valenzuela Carguancho. Vargas Deza. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Cristian? Vázquez Asenjo. Presente, profesor. Gracias. Vázquez Huertas. Y, perdón, te falta. Vázquez Lule. Presente, profesor. Gracias, señorita Pamela. Y Villegas Siguas. Presente, profesor. Buenas tardes. Ah, Jonathan me dice presente. Jonathan Valenzuela. Ya. ¿Dónde está? Él es Valenzuela. Vale. Acá está. Gracias, Jonathan. Ya. Ok. Listo. Entonces, esta integral, ahí la sacó de casualidad, el área. Muchachos, hagan una, aunque sea. Una. Ustedes están mal acostumbrados a sentarse a mirar. ¿Cómo extraño que sea presencial? Porque presencial, tú y tú, a la pizarra. Así hago. Pero acá no puedo hacer eso, ¿no? Porque la conexión a veces no ayuda. En cambio, cuando está en vivo y en directo, ahí sí, ¿no? Te saco a la pizarra. Ahí sí les hago roche, ¿no? Cuando no repasan, pero no. Pero acá no se puede ver. No te veo. Me gusta mirar a los ojos cuando recrimino a un estudiante por qué no estudia. Pero acá no se puede ver. Usted ni siquiera prende su cámara para mirarte de frente. ¿Nadie lo sacó? Toma, chete. Ajá, gracias Julius. Dice que sale 0,086 unidades cuadradas. Espero que todos lo comprueben, por favor. Y miren este otro ejercicio. Miren. Acá tienes otro muy parecido. ¿Sí? Tienes una recta, tienes dos rectas y tienes una hipérbola, ¿no? Entonces, ya sabes, haces la orientación. Es importante acá hacer la orientación positiva y parametrizas para cada camino de 0 a 1. Los que son segmentos, ya sabes, pones la abscisa de llegada menos la abscisa de partida
multiplicado por t, más la abscisa de partida. Igual caso ordenado. Ordenada de llegada menos ordenada de partida, por t, más abscisa ordenada de partida. Y así, ¿no? Hace para cada uno de ellos. Y se integra, ¿eh? Se integra, ¿eh? Entonces, uno puede decir, no, profe, pero también puede integrar el doble, ¿no? Agarro, lo parto y hago dos integrales. Sí, puede ser. Pero la pregunta es, ¿siempre las regiones son tan amigables que puedes hacer esa partición? Por ejemplo, mira el siguiente ejercicio. Mira, calcular el área de la siguiente región limitada por la cicloide. Mira, y te lo van así, ¡zas! El área de esa cicloide. Mira. A ver, hazlo sin entrar de líneas. ¿Ves? Entonces, ¿qué haces? Simplemente, pues, le das la orientación y parametrizas. En este caso, lo único que parametrizas es el eje X. ¿Por qué? Porque la dirección de la curva que te dan ya está dada, ¿no? Ahora, pero date cuenta de una cosita. Date cuenta de una cosita. Cuando t vale 0, tengan cuidado, ¿eh? Cuando t vale 0, pues parte del 0, 0. ¿Ves? Parte del 0, 0. Mira. Cuando t vale 0, parte de acá. Parte de acá. Y te diriges hacia acá. ¿Ves? Entonces, por ese motivo, mira lo que se está haciendo acá, ¿ves? ¿Ves? Esta parametrización, pero con signo menos. Entonces, eso invierte. En vez que vaya del origen a 2pi, vas de 2pi al origen. Y puedes usar la misma parametrización. Solo que el momento de integrar, mira lo que pasa. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta de eso? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Inviertes los límites de integración. Y simplemente te puedes integrar. Y ya está. ¿Qué tal? Entonces, tengan mucho cuidado con la orientación. Es importante cuando aplicas el teorema de Green, ¿ya? No solamente que lo dibujo, ¿no? Verifiquen que la parametrización tiene ese sentido. No lo tiene, tú ya sabes, solamente inviertes los límites de la integral. No tienes que volver a parametrizar. No. Y ahí te pongo, bueno, esto sí lo terminé. El área es 3pi a cuadrado, ¿no? Unidades cuadradas. Entonces, cuando hagas integrales, especialmente dobles, no te olvides que tienes un recurso que es el teorema de Green. Para integral triple no hay. Para integral triple no hay. Ahí lo único que te queda es pensar en una transformación. Nada más. ¿Alguna duda, por favor? Jovencito del Perú. ¿Alguna duda, por favor? Muy bien. Jovencitos, lo único que me queda es agradecerte la paciencia y
recomendarte que leas, por favor. ¿Ya? Ahorita, en este momento, voy a pegar esto en mi virtual. Ayer, te soy sincero, terminé muy tarde. Preferí seguir avanzando en mi calificación. Y me olvidé, la verdad, me olvidé de ponerlo en el uni virtual. ¿Ya? Ahora sí, esto lo voy a poner. Entonces, esperemos que, pues, practiquen un poquito más. ¿Ya? Hay bastante material sobre estos temas. Hay muchos libros sobre estos temas. En la web tienes una cantidad exagerada. Y espero que a todos ustedes les vaya muy bien. Entonces, en esta semana espero terminar de calificar su tercera y empezar la cuarta. Hoy día también tengo que dictar hasta muy tarde, así que no creo que avance mucho, pero mañana tengo un poquito más ligero el día. Termino de dictar a las 5:50, así que ahí me tiraré de largo para terminar de una vez, de todas maneras, su tercera y empezar su cuarta ya el día viernes. Muchachos, aquí nos quedamos. Gracias. Cuídense mucho. Profesor, Dime. ¿eso quiere decir que este viernes no va a haber clases? No, este viernes no va a ser live. Ya, profesor. ¿De acuerdo? Entonces de acá sería hasta el examen final, ¿verdad?